Estuve leyendo la otra vez varios libros interesantes. Hasta luego, Golden Boy. Estuve leyendo varios libros interesantes la otra vez. Bueno, anoche también me quedé leyendo otra cosa. Me leí 90 páginas anoche. Anoche me leí 90 páginas. ¿Por qué? Porque tenía que esperar a que se haga de día para llamar a Claro a que me venga a arreglar el internet, que estuve un día sin internet. Entonces nada, me leí 90 páginas de un libro. Estuve leyendo a full. Toda la noche leyendo estuve. Toda la noche leyendo. Entonces, nada, bueno, la otra vez leí un libro que se llama El Zen. El Zen, la religión del samurái. Entonces, es interesante, no es una religión, les hago un spoiler, no es una religión. No es una religión, es como una forma de vivir lo mismo que el estoicismo. Lo mismo que el estoicismo. Y ahora, mi intención con esto, ¿qué es? No decirle a ustedes, sean samuráis, no. Nosotros somos católicos. Bien. Mi visión con esto es expresar el arquetipo del guerrero asceta samurái, los paralelismos e inclusive que se pueda entender cómo se vive el mundo espiritual japonés. Bien, no vamos, pero ya me compré la katana, dice uno, no vamos a ir al Ministerio de Capital Humano en este momento a hacernos un seppuku y terminar con nuestra poesía. No, todavía no, todavía no. Todavía no. Bien, todavía no. ¿Estás bautizado, Ian? Porque muchos en Twitter dicen que no sos católico porque no estás bautizado. A ver, yo lo aclaré, no tengo ningún problema porque no miento, yo no miento en absolutamente nada. No vengo de familia católica yo, no vengo de familia católica. ¿Qué pasa? ¿Por qué pospuse yo el bautismo? ¿Por qué pospuse yo el bautismo cuando llegué por revelación a la fe católica? ¿No? Cuando llegué por revelación a la fe católica. ¿Por qué lo pospuse? Pero no, mi familia no era católica. Llegué por revelación hace 3 años. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo pospuse? Porque dije, bueno, antes de bautizarme quiero estar espiritualmente preparado para recibirlo con gran emoción. Y cada vez que me sentía preparado siempre había algún pelotudo que me la bajaba o algún supuesto católico que venía a romper los huevos y me alejaba de la fe, ¿no? Pero bueno, después entendí que, bueno, Dios es eterno y que uno tiene que estar apoyado precisamente en Dios y no en lo que diga la gente. Es tipo, perdónalo, Señor, y listo. Pero bueno, ahora ya lo voy a ir a hacer con los muchachos de la Fraternidad San Pío X que hacen la misa, el rito trinitario, digamos, tradicional. Así que nada. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con el tema del libro. Con el tema del libro. El libro se llama Zen, la religión del samurái. Bien. Es como un ensayo cortito, bueno, cortito, es difícil de leer igual, es medio complejo, pero es cortito. No es extenso el libro. Se publica originalmente en italiano, como todo lo de Ébola, después se traduce al inglés, ¿no? ¿Por qué no la iglesia ortodoxa? ¿Preferencias con la católica? A ver, el rito bizantino de la iglesia ortodoxa sigue siendo tradicional, así que cualquiera de los dos sería apto. Cualquiera de los dos sería un bautismo apto. Entonces, nada, bueno, escribe la religión del samurái desde una perspectiva tradicionalista, como lo de él, ¿no? Y bueno, hace una estructura, una estructura del documento, ¿no? Se escribió en, ya te digo, a ver. Zen, Religion of Samurai, Ébana, Year of Publish. Esto se publica como una edición en 1993, pero los ensayos eran originalmente publicados en 1970. Es decir, Mishima murió años después. No, perdón. Ébola murió años después que Mishima. ¿Entienden eso? Es loco entender eso. Ébola murió después que Mishima. Después que Mishima. Bueno, nada. Hace como una introducción de el muchacho que agarra este ensayo y que lo selecciona. Y bueno, nada, sitúa a Ébola como uno de los principales representantes de la escuela tradicionalista, destaca su pensamiento y tal, destaca su jerarquía, su rechazo del teísmo, destaca las cosas que utiliza. Bueno, después está el prólogo. El prólogo lo que hace es resumir la esencia del budismo primitivo. A ver, yo lo mismo que digo, esto no es un tema para que ustedes digan no, de la nada. No, yo soy budista. No. Somos católicos. Punto final. Punto final. Nuestro objetivo acá es entender el mundo espiritual de los japoneses,
de los orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el prólogo resume la esencia del budismo y cómo el Zen continúa la esencia del budismo primitivo. Primitivo, no el budismo que hoy conocen, sino el primitivo. Dice, bueno, el Buda guardando el silencio, cómo el sufrimiento nace del apego a la materia, a lo material. Habla del nirvana. ¿Qué es el nirvana? El nirvana no es nada ni no es una evasión, sino que es como un estado natural de bienaventuranza, dice, que el hombre olvidó. Habla de la iluminación, dice no, la iluminación no se adquiere, sino que es la disipación de la ignorancia nada más, una autorrevelación. Habla del Zen, habla del Zen. El Zen significa nada especial, significa una naturalidad perfecta, todo lo espontáneo, todo lo que surge del orden natural, del orden espontáneo, es Zen, ¿no? El actuar sin actuar. Bueno, me retiro. De Lucius, querido, éxitos, cuídese, 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 descanse. Entonces, el Zen lo que pasa es que fue acogido por la clase aristocrática y guerrera japonesa. Se convierte en el alma de las artes marciales, ¿no? Podemos ver Yukio Mishima en cierta forma lo que hace, para los que no conocen a Yukio Mishima, es el muchacho que intenta un kupetats digamos, en Japón, tratando de restablecer la autoridad imperial. Acá pone un video de Mishima. 普段から武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々のことでは戦場の華々し Un い姿 genio absoluto. というのがなくなってしまった。でその中で、王職もあれば社用族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいなもの Justamente está hablando de la muerte heroica. No existe la muerte heroica en la actualidad, dice. の武士というものは一か八かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないと。 El とい último うことを samurái. 口を酸っぱくときましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でも Dice, bueno, nada, que muchos samuráis no tuvieron la oportunidad de morir y vivieron con imágenes en su mente de la muerte, etcétera, etcétera. Romantiza mucho la muerte Mishima y termina muriendo de forma romántica. Lo describe como el ápice de su poesía, de su tragedia, ¿no? Su propia muerte. Entonces, nada, el Zen es acogido por la clase guerrera aristocrática japonesa y se convierte en el alma de las artes marciales, digamos, ¿no? Tenés el Kyudo, que es el tiro con arco, y el Kendo, que es el arte del esgrima, el arte del manejo de la espada, el Kendo, ¿no? Y después está el Bushido. ¿Bien? ¿Qué es el Bushido? El Bushido es el samurái buscando la armonía perfecta entre el espíritu, el arma y el cuerpo. ¿Bien? Gran aporte usar la palabra romántica para lo que de verdad significa y no como piensan las personas que es todo lo relacionado al amor. Claro, 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 claro. Uy, ¿por qué dejé tan lejos el vaso? Bueno, el Bushido es el samurái buscando la armonía perfecta entre el espíritu, el arma y el cuerpo. Yo no entiendo si esto está en vivo o no. Sí. Sí. Sí, está en vivo, está en vivo, está en vivo. Bueno. ¿Qué es el Zen? ¿Qué es el Zen? Bueno. Ébola explica lo que es el Zen a través de la experiencia de un tipo que experimentó precisamente el alma del samurái y fue a entrenar con los maestros samurái, ¿no? Que se llamaba Herrigel. Herrigel aprendió tiro con arco. Herrigel estuvo 5 años aprendiendo tiro tradicional con arco, ¿no? Y dice, bueno, el Zen, según esta experiencia, no es una religión de evasión, no es un estado escéptico pasivo, no es un estado de naturalidad pasiva, ¿no? Sino que es una dimensión interior. Básicamente, ustedes, si saben de estoicismo, pero yo me leía a Marco Aurelio, por ejemplo, Si ustedes saben de estoicismo, es inevitable que no lo comparen. Es una dimensión interior de libertad respecto del ego, como que deja atrás todo lo que son las pasiones, deja atrás todo lo que es la ansiedad, deja atrás todo lo que son las ataduras, y puede vivirse en cualquier actividad de la vida cotidiana, dice el Zen, ¿no? Y dice, bueno, ¿el Zen en qué se vive? El Zen se vive en tiro con arco, pero también se vive en tomar el té.
Y vos decís, ¿cómo el tomar el té? Y se vive en el judo, ¿sí? En el kendo, que es la esgrima, ¿sí? En arreglar las flores del patio. Tú te pones a pensar, genio, gracias por la sub, JMMM0303. Y vos decís, bueno, está bien, entiendo que el zen se encuentra en el tiro con arco y en el manejo de la espada. Sí, bueno, pero en el arreglo floral. Te pones a pensar, ¿viste? Y te quedas pensando, te quedas pensando. Y dice, bueno, estos son expresiones de una libertad alcanzada. Ahí Ángel dice es la elegancia de vivir. Algo así, exactamente. Y esos son los caminos, digamos, para alcanzarla mediante un entrenamiento riguroso, ¿no? Cuando se domina un arte, desaparece ese yo que actúa. ¿Bien? El arquero, yo arquero, mi arco y el blanco al cual estoy apuntando, somos uno. ¿Se entiende? Yo, el arquero, el arco y el blanco somos uno. Se vuelven uno. Entonces la flecha se dispara sola. La flecha se dispara sola. ¿Bien? También hay un paralelo con algo que sucede en Occidente, como en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media existían iniciaciones espirituales ligadas a los oficios y a las artes. O sea, los canteros medievales terminan siendo el origen de la masonería, por ejemplo. Los canteros. Pero el occidente moderno perdió esa dimensión espiritual igual, la perdió, la perdió. Todo se redujo precisamente en la modernidad al trabajo mecánico, al deporte sin alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estoy viendo, ¿no? Y digo, bueno, hago una analogía. Digo, el zen se encuentra en el tiro con arco, en el arreglo de las flores, en el judo, en la esgrima, en el teatro. Y en la edad moderna, claro, digo yo, eso es lo que uno siente cuando va al polígono. Eso es lo que uno siente cuando va al polígono y agarra la 9 y es uno con el blanco, es uno con el blanco, ¿no? Uno agarra la 9 y no existe otra cosa, no existe ego, no existe ansiedad, no existe sufrimiento del presente, no existe la preocupación. ¿Por qué? Porque sos uno con el arma, sos uno con el blanco. Y el proyectil, bueno, vas a apretar la cola disparadora, y todo ese movimiento va a ser uno. Tu dedo con el balancín que se va a elevar y va a alargar la aguja percutora que va a impactar contra el fulminante del proyectil y va a salir eyectado precisamente por el tubo, por ese efecto de acción y reacción, ¿no? Que se produce en el cañón. Entonces, sos uno en ese movimiento, ¿no? Es como una especie de focus en el presente. Sí, algo así, exactamente, exactamente, exactamente. Genio, para que se me fue el mensaje. Te admiro, loco, tu forma de hablar y todo sobre Control J. Let's go, HH. Genio. 88. Y después, por ejemplo, pero es una boludez, ¿no? Puedes encontrar el zen leyendo. Puedes encontrar el zen en la lectura. Puedes encontrar el zen jugando a los juegos, depende en qué estado, si es que podés ingresar en ese estado. Buenas noches, Milton, buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿cuánto sale ir al polígono? No, tenés que tener la cédula. Tenés que tener la cédula. Peleando exactamente como en el judo, ahí dice el judo, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, nada, cuando se domina ese arte, desaparece el yo, desaparece todo lo que es, digamos, lo material, todo lo que son los impulsos carnales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué están hablando? Recién llego. Estoy hablando de un libro llamado Zen, la religión del samurái, y estoy explicándolo. Hacemos análisis de libros de vez en cuando. Tipo, una vez cada 2 streams hacemos un análisis de un libro, básicamente. Entonces, bueno, la parte más importante de esta doctrina es el camino del samurái, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante, como digo, y dice que el zen era el alma interior del samurái. Yo tengo un dojo de aikido en un campo con lagos. Venía a hacer IRL y a flashear Mishima y Yan. Vamos, 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 vamos. Dice, bueno, ¿cuál es la religión oficial? ¿Cuál es la religión oficial de Japón?
¿Cuál es la religión oficial del Japón? Por lo menos el Japón imperial, ¿no? El Shinto, el sintoísmo. El sintoísmo, ¿no? Era una lealtad al emperador. Es básicamente algo muy tradicionalista, de hecho, sea de paso. Muy tradicionalista. El sintoísmo va de la mano a la lealtad al emperador, considerado como de origen divino. Va ligado a la diosa solar, que se llama Materasu. Y es como la lealtad, digamos. La lealtad al emperador es un acto religioso. Es como las sociedades monárquicas gibelinas de la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? Los gibelinos pasaba exactamente lo mismo. Entonces, el emperador es considerado de origen divino y es un acto religioso la lealtad al emperador. Bueno, ahora pasa algo muy interesante. Pasa algo muy interesante. Que dice, todo crimen que vos cometas contra la estructura tradicional o contra el orden social japonés, va más allá de ser un crimen como hurto, como el hurto, por ejemplo. Va mucho más allá de ser un crimen así. No. El crimen o deshonor se vive en el mundo espiritual japonés como el sacrilegio. Es decir, si vos transgrediste la ley positiva, transgrediste también la ley divina. Entonces te convertís automáticamente en un paria. No sos considerado japonés. Sos un paria ahora. ¿Por qué? Porque transgrediste la ley positiva y por ende es un sacrilegio a la ley espiritual japonesa, ¿no? Y bueno, nada, también la fidelidad es el valor supremo. La fidelidad es también el valor supremo. Es decir, la fidelidad al emperador, a los padres, al Señor, a la nación. La fidelidad, fidelité. Mi honor se llama lealtad. Pero, increíble cómo se me tapa la nariz, no me estaba pasando hace mucho. Hace mucho me pasaba. Después tenés, por ejemplo, que el Zen, como la doctrina del samurái, llega al Japón en la Edad Media, justamente, y se fortalece especialmente después de la guerra ruso-japonesa, ¿no? Era la preparación natural para todos los oficiales del ejército imperial, básicamente, ¿no? Apretarte bajo las fosas nasales. Ah, acá, ¿no? Es verdad, es verdad. Es verdad, este lo conozco el de apretarse acá. Lo conozco. Se te destapa sola la nariz, es verdad, es verdad. Pero a diferencia de lo que es el budismo popular, que muchos en Occidente lo vemos como pasivo, porque el budismo es como que le dejó de importar todo y se convirtió en una lacra, ¿no? El zen que practicaban los samuráis, que estaba más ligado al budismo primitivo, era activo, era marcial y era heroico, era heroico. Y va de la mano con el heroísmo, ¿bien? Entonces, hay varias etapas también de la autodisciplina que ejercía el zen. Y termina siendo, bueno, el dominio de lo exterior. Es decir, es como un desapego. Vos dominás lo exterior para que no te afecte interiormente. Dejar de ser esclavo de las impresiones, de los deseos. Es un poquito la mortificación de la carne que existe en el cristianismo también. Eh, por ejemplo, hay una frase que dice, quien ama el licor cree que lo bebe, pero en realidad el licor lo está bebiendo a él. Entonces hay un desapego hacia lo exterior. El dominio del cuerpo, que es tratar al cuerpo como algo ajeno, como un jinete que controla su caballo o una madre estricta que controla a su hijo, ¿no? Algo natural en el dominio del cuerpo, también también en los estoicos, por ejemplo, en los serenos estoicos. El dominio de las pasiones y de las emociones, que es lograr el equilibrio interior, que es lograr, digamos, el equilibrio interior y el control de las emociones, básicamente, ¿no? Por ejemplo, los kamikazes. Los kamikazes podían bromear, podían vivir tranquilos, podían caerse de risa, sabiendo que su vuelo sería la muerte. Los kamikazes, sin embargo, se cagaban de risa igual. Sabían que se iban a subir al avión y iban a morir. Pero se reían igual. Pone el ejemplo acá en este libro, precisamente pone el ejemplo de un general japonés en el que le dicen que su ejército había sido derrotado y el chabón en vez de reaccionar se queda practicando su disciplina, ¿no? En vez de reaccionar.
Y después vuelven los mensajeros y le dicen, no, al final el ejército no lo derrotaron, ganó. Y el tipo, bueno, bien, siga con el trabajo, listo. Es como un estoicismo, básicamente. Es como un estoicismo, ¿no? Después está el rechazo del ego. El rechazo del ego, que también existe en las tradiciones cristianas. Dejar de creer que la existencia individual es lo real, ¿no? Acceder a una conciencia que es algo supraindividual, es algo como impersonal y es activo. Y bueno, nada, destaca después para terminar, para finalizar ya con este tema y podemos seguir con el resto. Que bueno, como digo, siempre de vez en cuando hacemos el análisis de un libro. Habían 5 grados de mérito, ¿no? Los 5 grados de mérito de los samuráis eran, bueno, la repulsión primero, que es huir del mundo exterior hacia el mundo interior. Es el servicio, o sea, servir lealmente al maestro interior. El nivel de valor, es decir, luchar y someter al ejército rebelde, todo lo que son las pasiones, todo lo que es lo carnal. En la cooperación, es decir, asesorar a lo interior sobre el orden que debe tomar. Y bueno, después el nivel de mérito, que es identificarse con el soberano mismo que ha tomado control del cuerpo de uno, ¿no? Y alcanzar una libertad, una conciencia. Es como básicamente San Jorge con el dragón y San Miguel Arcángel con el diablo. Es la misma analogía, básicamente, ¿no? Y hay un paralelismo entre esa jerarquía espiritual y la estructura política, porque el emperador también representaba a ese soberano simbólicamente. Por eso el sacrificio por la nación podía vivirse como el sacrificio de uno mismo también, ¿no? Una gran liberación era sacrificarse por la nación. Hay, digamos, una cierta similitud en lo que decía, en lo que expresaba San Bernardo de Claraval, ¿no? San Bernardo de Claraval, como decía en la Carta de los Caballeros, decía, bueno, regocijaos, campeón valeroso, de vivir y de morir en el Señor. Imagínense cómo hubiese arengado a los caballeros San Bernardo, ¿no? Y bueno, nada, eso es lo que es el Zen. Es una doctrina secreta transmitida por los budistas primitivos y llega a China en algún momento de la antigüedad, en el siglo VI. Se mantiene en Japón como una tradición viva y después, bueno, se degenera como todo, se vuelve dogmático, ritualista, todo lo que es el budismo actual. Y el Zen termina siendo como una restauración del budismo primitivo, básicamente. El budismo Zen termina siendo un budismo primitivo. Como digo, el budismo se degeneró. Y después tenés lo que es el Satori, ¿no? El Zen rechaza todo lo que es lo dogmático y lo ritualista del budismo y proclama lo que es el Satori. ¿Qué es lo que es el Satori? Bueno, ¿qué mierda es el Satori? Te hace la mezcla de lo que vos pudiste haber escuchado en, no sé, en Satori Hanzo, en alguna película sobre samuráis, o mirando Naruto, lo que sea. Bueno, ¿qué es el Satori? Un despertar súbito. Satori no es éxtasis, no es huida, no, nada. Es como que de un día para el otro despertaste así, tú, y decís, empezás a ver y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿qué beneficio tiene esto? Y así sucesivamente y decís, la puta madre. Como que empezaste a redescubrir tu estado natural, te diste cuenta, despertaste de la Matrix. Esto es el Satori, ¿no? Es despertar de la Matrix, de la nada. Y decir, hey, tengo que redescubrir mi estado natural, mi estado normal como ser humano. Y en consecuencia, bueno, se supera todo dualismo. Hay una nueva dimensión de la realidad. Entonces nada, bueno, es un punto de maduración también, ¿no? Bueno, ahí terminado lo del budismo, básicamente. Terminado. Ah, y critica a Jung encima. Ébola critica a Jung en ese libro. Critica a Jung. Considera ridícula la idea de que un psicoanalista podría entender el Zen, ¿viste? Eh, para Jung, el Satori sería la integración, justamente la individuación del inconsciente y del consciente. Para Jung sería la individuación el Satori. Pero, qué sé yo, Ébola estaba en contra de eso. Ébola era muy crítico de todo un poco, de todo, básicamente. Bueno, eso es lo que era la religión del samurái. Para el que le interese. Análisis del artículo, del libro, del ensayo, va.